Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este nuevo video. En el video anterior trabajamos con ese componente fantástico que es el transistor, al cual te enseñamos cómo identificar sus pines, terminales o patas y cuál es la función que cumple cada una de ellas. Luego ampliamos el tester también para aprender un método que nos permite identificar su estado. Y por si necesitaras emplearlo, te enseñamos también cómo con el tester podés conocer cuál es el beta o la ganancia de corriente del transistor. Dijimos que en este video vamos a volver a trabajar sobre la placa de electrónica de nuestro robot seguidor de luz. Vamos a montar los transistores, a volver a emplear para las dos resistencias de esta etapa la configuración de pull down y vamos a volver a ampliar el torno de mano para adaptar al chasis de nuestro robot la placa con la electrónica del mismo. Vamos entonces a la actividad. Te anticipamos en la presentación del video que hoy vamos a trabajar entonces en el montaje de los transistores y las resistencias de la etapa de salida en el circuito de robot seguidor de luz, que en este caso son de configuración de pull-up. Ahora lo vamos a trabajar también. Vos que seguiste este proceso, la idea de separar en otra placa la parte electrónica era no tener que implementar un chasis nuevo, como este que está acá, por cada implementación de robot que queramos llevar adelante. En los videos anteriores vos viste que trabajamos, que seguíamos el circuito empleando la computadora, que es una herramienta fantástica para la visualización, para buscar las hojas de datos. Pero vos sabés también que en la actualidad estos dispositivos, los celulares, son computadoras también. Y fíjate que te dan un montón de opciones, ¿ves? Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos en espacios reducidos es hacer uso de ellos y fíjate, seguir el circuito de la misma forma, ¿no? Por supuesto, si esto es una computadora. Bueno, analicemos entonces lo que vamos a hacer en este trabajo. Fíjate que decíamos, del video anterior que recordamos, ¿ves? Que los transistores, que este era el símbolo eléctrico, esta flecha hacia afuera era el emisor, y la pata del medio, el terminal del medio, era la base. Observa también, por favor, que este punto que está acá, este punto en electrotecnia o teoría de los circuitos se llama nodo. Hay una ley de un físico muy conocido, Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, que dice, por ejemplo, que la sumatoria algebraica de las corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria algebraica de las corrientes que salen del mismo. O sea que el nodo es muy importante en el trabajo, en lo que estamos haciendo, desarrollo y teoría de los circuitos. Bueno, esta parte, la etapa de entrada del robot, ya la teníamos desarrollada, ¿recordás? Está acá. Fíjate qué piola que fue haber montado los alejamientos hembra para los LDR, que van a actuar como sensores, porque fíjate cómo ocurre ahora. A los sensores, una vez que los probamos, los sacamos de la placa y los podemos usar en otra aplicación. Esta etapa entonces, los LDR y las resistencias, estas que son de pull down, ya están desarrolladas, ¿ves? Están acá. LDR, nodo, resistencia. ¿Por qué recordábamos que estas eran de pull down? Porque fíjate, vienen al negativo, tiran de abajo. En esta etapa, en este nodo, vamos a ver en un ratito entonces cómo nos conviene diseñar para qué cosa. Para conectar la pata del terminal de la base al nodo LDR resistencia. No nos queda mucho de este circuito. Fíjate que estas resistencias que están acá, que hoy también las vamos a conectar, estas se llaman de pull-up. ¿Por qué? Porque si vos seguís el circuito, ves que están terminando, que están colgadas ¿de dónde? Del terminal de salida del circuito integrado regulador, que es el positivo. O sea que estas que están conectadas a positivo están tirando de pull up, tirando de arriba. Vamos entonces a ver las opciones de montaje del transistor. Recordá cómo venimos trabajando entonces, que ahora nos vamos a centrar en el montaje de los componentes a la placa, o en lo que conocemos, lo que nosotros llamamos la etapa de diseño de nuestro robot. Esta es una de las cosas, entre tantas cosas lindas, que tiene y que nos permite hacer la robótica, ¿ves? Que cuando vos abordás las actividades de esta forma,
vos podés diseñar tus propios circuitos, tus propias aplicaciones de robótica, ¿ves? Bueno, recordás del video anterior que nosotros desarrollamos que la pata del medio del transistor es la base que va a ser la entrada al transistor, que dijimos que iba a actuar como una llave, abierto o cerrado. Fíjate entonces, te comentaba, que a veces lo que nosotros hacemos es que, como te decíamos en otros videos, cuando la distancia entre los componentes a soldar es muy cercana, ¿ves? No hace falta buscar un cable, digamos, para una distancia tan corta. Si lo vas a hacer de forma prolija, esto lo que te permite hacer es usar como cable el mismo terminal del componente. O sea que este mismo método vamos a aplicar entonces para soldar ahora los dos transistores. Mirá entonces cómo quedó el montaje de los transistores y estas resistencias de pull-up a la placa. Te había comentado que la idea era, dada la cercanía entre los componentes, ¿ves? Directamente usar los terminales de los componentes para las conexiones. Ves que este componente que está acá, que lo trabajamos la clase pasada, si yo lo doy vuelta, veíamos en el video anterior que este corresponde al emisor. La patita al lado corresponde a la base. Y fíjate que este terminal de resistencia, si vos lo mirás de nuevo conmigo en el video, ese a dónde corresponde ese terminal. Fíjate, vamos a seguirlo. Suponete que es esta resistencia que viene acá y ves que el terminal va a negativo. Lo mismo ocurre, ves, con los terminales del emisor. Ves que van a negativo. Entonces, independientemente de la distribución que vos le des al circuito, cuando lo armás en un simulador como acá, vos en la placa podés darle la distribución que te permita ahorrar todo lo que sea pistas, ¿ves? Y no justamente tener que estar cruzando un cable con otro en el circuito para que el circuito te quede, ¿qué cosa? Prolijo. Entonces, repito eso. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente la distribución de que esta resistencia va para arriba, esta para abajo, tiene que ser la misma al aplicarlo en el armado en el circuito. ¿Por qué? Porque esto está pensado de esta forma para que quede simple el dibujo en donde, en realizar el esquemático, ¿ok? En este caso en el software que me permitió hacerlo. ¿Ves que acá lo más simple entonces? Vuelvo al análisis, ¿cuál es? Que esta resistencia que va negativo y este terminal de emisor que vaya negativo, que queden conectados entre sí. Otro punto interesante, fíjate acá, por ejemplo, estas dos resistencias, si vos mirás acá, van conectados también a estos pines de los LDR. ¿Y eso por qué lo monté así? Y porque fíjate, vuelvo al análisis, por ejemplo, del circuito, y fíjate lo que ocurre acá. Este terminal del LDR, que es nuestro sensor, fíjate que lo sigo todo. ¿Y a dónde viene? Vamos a mirarlo por arriba. ¿A dónde viene? Viene por acá y termina acá, en el positivo. Lo mismo que este terminal de la resistencia. ¿Ves que viene y termina en el positivo?
Este otro que está acá abajo pasa exactamente lo mismo, ¿ves? Viene por acá y termina en el positivo. Lo mismo que este terminal de la resistencia. Entonces, de forma física, ¿qué te conviene hacer entonces? Directamente unirlos en un mismo punto, ¿ves? Donde te quede cercano. ¿Qué es lo que hice yo acá, ves? Acá hay un terminal de una resistencia, el otro terminal de resistencia y los terminales de los LDR. De esta forma ya tenemos montado y soldado, ¿qué cosa? Toda esta etapa que está acá también, que corresponde a la etapa de salida. Lo único que nos queda, que quiero trabajar y mostrarte, vas a ver qué interesante en el video que viene, es realizar un montaje para facilitar la placa, las conexiones a ¿qué? A la estructura, ¿ves? Y me gustaría mostrarte, para que veas qué interesante, que con alojamientos hembra podemos desarrollar un sistema de conexión tipo los que emplean las placas Arduino con los shell directamente, ¿ves? O con los escudos. ¿Eso qué va a querer decir? Que vamos a tomar las conexiones de la alimentación desde nuestra placa y ves que esto en definitiva con los pines que ya usamos, vos lo podés armar para conectar y para desconectar. Como te decía en la presentación, en nuestro próximo video vamos a volver a trabajar con el torno de mano. ¿Te acordás que ya trabajamos con él sobre el cálculo de los diámetros de la mecha? Cuando realizamos las perforaciones para adaptar las ruedas en el chasis de nuestro motor. ¿Y para qué lo vamos a emplear? ¿Para qué necesitamos perforar de nuevo? Pues fíjate que va a ser interesante, por ejemplo, volver a perforar para conectar una placa con la otra. Es como que lo podemos armar modularmente, ¿te acordás? Esta iba a ser la idea. Una vez que tengo la perforación, ¿qué hago entre una placa y la otra? Las voy armando modularmente. También en el próximo video, entonces, te explicaba que lo que podemos hacer es un sistema de montaje tipo el que emplean las placas de Arduino, ¿ves? Vamos a llevar la alimentación de una placa a la otra a través de un sistema que nos permita directamente conectar la placa, ¿ves? Tipo el sistema Arduino, conectando un módulo con el otro. Bueno, recordá entonces de este video que ya realizamos todo el montaje también de la etapa de salida. Para que vayas meditando y repasate este concepto, vos te armás el circuito eléctrico, pero ese circuito eléctrico después en la implementación lo vas a llevar en la forma que te quede más cercano entre un componente y el otro. ¿Qué es lo importante entonces? Que vos entiendas cuál es el concepto, cómo tiene que ir un componente conectado con el otro, cuáles van a positivo, cuáles van a negativo, y luego en función de eso el montaje lo reacomodás para simplificar etapas. Gracias por acompañarnos y seguir creciendo junto a nosotros en esta ciencia fantástica llamada robótica.